Cuando se habla de neurobiología, realmente es un tema bastante complejo, pero pues, y más aún cuando se trata de las emociones, y lo vamos a enfocar específicamente en las emociones en tres momentos, a nivel infantil, adolescentes y adultos. Bueno, aquí vemos unas caricaturas bastante interesantes en donde tratan de graficar, en donde nos indican obviamente que el potencial de acción llega al extremo y hace que se intercambien los neurotransmisores. Abajo yo creo que en la caricatura de abajo creo que todos conocemos a la rana René y el médico le dice, siéntese René, lo que le voy a mostrar le puede causarle un verdadero shock, un nivel de emocional. Pero desde el punto de vista de la adaptación de la metáfora del árbol de Damasio, se incluye algunos niveles emocionales que van desde lo más alto, digámosle así, de la parte más superficial, hasta la parte más profunda, pasando por una parte intermedia o niveles primarios o secundarios. De manera que estos niveles se pueden presentar en cualquier etapa de la vida y eso hace que nuestras emociones se presenten o reaccionen frente a circunstancias de las cuales depende mucho de la maduración del sistema nervioso central. Estaba escuchando la conferencia de mi antecesor, realmente es un tema bastante apasionante desde el punto de las neurociencias cognitivas. El enfoque es el mismo que vamos a tener el día de hoy, por lo tanto, pues esta metáfora del árbol incluye primero unas emociones de tipo social, en la cual ustedes deben caracterizarse y deben conocer muy bien que el ser humano es netamente social. Luego tenemos unas emociones secundarias, en donde es prácticamente la combinación de las emociones sociales iniciales o básicas o primordiales también se pueden conocer, y luego las emociones secundarias, que es el resultado un poco más profundo de una emoción. Por ejemplo, una emoción secundaria puede darse por una motivación dentro de un salón de clase. Pero cuando ya hablamos de emociones motivacionales, en donde ya implica el instinto, obviamente estamos hablando ya de emociones motivacionales primarias, ¿sí? En donde ya puede haber ciertos comportamientos que incluye de dolor y de placer. Y esto lo podemos ver específicamente en dos grandes momentos, ¿sí? En duelos o pérdidas, que también generan niveles de emociones como una sobrecarga de producción de neurotransmisores, en donde implica no solamente los niveles de depresión y tristeza, sino también melancolía y prácticamente resignación. Hablar sobre la neurobiología del duelo implica una connotación bastante profunda de los comportamientos que hace referencia el árbol de Damasio en lo que se refiere al duelo como dolor y al placer como satisfacción, ¿sí? Que implicaría también parte de lo que es la psicoterapia familiar en lo que es justamente la relación íntima de pareja. Y finalmente, tenemos lo que son reflejos básicos, en donde las emociones obviamente generan respuestas inmunes y que tienen ya un componente metabólico. Es decir, ya estamos hablando de emociones que hasta cierto punto pueden presentarse o pueden generarse en base ya a cierto tipo de trastornos que generan en la personalidad y en la conducta. Entonces, esta es una adaptación en donde las emociones sociales constituyen la base de los mecanismos para recuperar el equilibrio interno, solo que es un tanto más refinado, un poco más puro, digámoslo así, tras la evolución. Miremos entonces qué es lo que sucede de una manera muy general a través de un video cortito sobre qué es lo que pasa a nivel de nuestro cerebro. Ya Roberto Paterno había hablado muy bien sobre las diferentes etapas, digámosle así, o diferentes características o diferentes sitios dentro de la estructura neuronal, dentro de lo que es la corteza, en lo que implica la dislexia, la disgracia, la discalculia, etc. Pero ¿qué es lo que sucede, ¿sí?, dentro de las emociones a nivel cerebral? El cerebro no solo es un órgano vital, sino también todo un misterio complejo y fascinante del que aún nos queda mucho por descubrir.
Mientras haces un examen importante, sabes que tu cerebro está trabajando muy duro, pero hace mucho más que limitarse a recordar fórmulas. ¿Te empiezan a sudar las manos mientras revisas el examen? Es porque tu cerebro está funcionando. ¿Sientes un gran alivio cuando te das cuenta de que sabes la respuesta a una pregunta? Ese también es tu cerebro. Y sí, también es tu cerebro el responsable de que sueñes despierto con alguna fiesta a la que irás saliendo de la cuarentena. Hoy queremos entender mucho más sobre este órgano. ¿Qué pasa con tu cerebro cuando aprendes un nuevo idioma, reniegas, cuando dejas de comer, bebes alcohol y más? Aquí trataremos de entenderlo. Cerebro versus idiomas. Aprender un nuevo idioma es un tipo de gimnasia mental. Al ponerlo en funcionamiento, hacemos que se modifique su estructura y al mismo tiempo que mejoren ciertas funciones. Varios estudios sugieren que la transferencia de datos entre los hemisferios izquierdo y derecho que ocurre durante el aprendizaje de un segundo idioma contribuye a que se produzca un aumento en el volumen de la sustancia blanca que interviene en el aprendizaje y la enfermedad mental. Por lo general, las personas bilingües o plurilingües tienen una mayor facilidad para analizar el entorno, realizar varias tareas a la vez y resolver problemas. Sin embargo, el mayor beneficio es el aumento de la capacidad para hacer frente a enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Esto no significa que los cerebros de los bilingües estén libres de sufrir estas enfermedades, sino que están mejor capacitados para afrontar el daño al conocer y utilizar un segundo idioma. Cerebro versus sueño. El cerebro nunca para. Mientras dormimos se detiene esa captación de información y el cerebro se dedica a procesar todo aquello que ha ido adquiriendo en el día. Peina las memorias formadas recientemente, las analiza, descarta aquellas que considera irrelevantes y potencia y califica aquellas que nos pueden ser de utilidad al día siguiente. Si el proceso falla y el recuerdo no se fija bien, tendrá interferencias, esto es, que se mezclará con otros recuerdos. Y eso será un desastre, porque cada vez que tratemos de evocarlo, reactivaremos patrones neuronales similares y el recuerdo que obtengamos estará adulterado con otros. Sin dormir, moriríamos en pocos días, y dormir poco o mal compromete nuestro estado de salud. Dormir, por lo tanto, es esencial para consolidar nuevos aprendizajes y se ha comprobado que se recuerde mejor después de un buen descanso. Cerebro versus enojo. De acuerdo con el científico Dean Burnett, asegura que la ira hace que en el hemisferio derecho del cerebro se produzcan las emociones negativas o de retirada ante cosas desagradables, mientras que tu cerebro en el lado izquierdo quiere un acercamiento. Esto genera lo que se piensa cuando estás enojado. Ya déjalo así, vete, huye. Mientras que la otra parte responde, no voy a aguantar esto, hay que ponerle fin. Un estudio de la Universidad de Harvard aseguró que cuando estás enojado, tu cerebro demanda mayor cantidad de oxígeno, lo que causa que una persona que está molesta afecte su capacidad pulmonar y esté expuesta a más problemas respiratorios. Cerebro versus alcohol. Quizás te ha pasado que cuando bebes en exceso, despiertas sin recordar lo que hiciste. Bueno, lo que pasa es que el alcohol comienza a afectar al hipocampo, área del cerebro que está a cargo de la consolidación de la información de los órganos sensoriales, el cuerpo, de los pensamientos y los sentimientos para crear recuerdos. El alcohol bloquea ciertos receptores, de modo que la información que se mete en el hipocampo es poco probable que se almacene como un recuerdo, haciendo que despiertes preguntándote ¿qué pasó ayer? Una borrachera desencadena una bomba química en el cerebro y afecta muchas funciones de nuestro organismo, por lo que es recomendable que bebas con moderación. Cerebro versus tristeza. La depresión provoca cambios vitales en el cerebro. El órgano como tal sufre modificaciones tanto en su estructura como en su funcionamiento. Un estudio de la Universidad de Edimburgo concluyó que la materia blanca del cerebro disminuye en las personas que tienen depresión. Esta es la encargada de coordinar la comunicación entre los diferentes sistemas del cuerpo humano, entre las diferentes zonas del cerebro.
Cerebro versus comida chatarra. La diferencia radica en que al comer una ensalada, la cantidad liberada de dopamina es moderada. En cambio, cuando consumes alimentos chatarra, la cantidad de dopamina que se libera es enorme y el cerebro registra esto como placer. Si una persona se acostumbra a comer de manera seguida y por un tiempo alimentos chatarra, su cerebro liberará tal cantidad de dopamina que llegará a un nivel máximo. Además, investigadores de la Universidad de New South Wales encontraron que un alto consumo de grasas saturadas y azúcares puede producir inflamación del hipocampo, una zona cerebral encargada del aprendizaje y la memoria. Lo que se pretendió dar a conocer a través de este video súper cortito es justamente la intervención de las emociones en diferentes etapas de nuestra vida. Bueno, vamos a comenzar entonces. A manera de introducción, ustedes saben que las emociones como tal se presentan en el ser humano y justamente son respuestas que tienen un componente químico cuyo objetivo fundamental es adaptarse. Y claro, al cumplir este tipo de respuestas de índole químico, son las encargadas, cualquier tipo de emoción, de organizar el pensamiento como la acción para evolucionar en la vida de la manera más óptima y adecuada. Obviamente las emociones no solamente funcionan independientemente. Para evolucionar en la vida de la manera más óptima y adecuada, intervienen ya algunas funciones ejecutivas que se desarrollan y que se presentan en el lóbulo frontal y que tienen que estar directamente relacionadas a la toma de decisiones. Al ser así, las emociones básicas que ya las habíamos analizado en el cuadro anterior, al ser primarias, aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona. Esto quiere decir que tienen niveles de independencia con relación al contexto y que desarrollen y tienen un propósito fundamental, ayudarnos a qué? A sobrevivir. Y al hablar sobre este hecho de ayudarnos a sobrevivir, permiten dirigir nuestra conducta y comportamiento para llegar a favorecer especialmente la relación de los unos con los otros. Ahí estamos hablando nosotros de las habilidades sociales. Y claro, si bien es cierto, Vicente Caballo lo desarrolla muy bien este proceso y tiene un componente netamente social. Hoy en día las habilidades sociales lo podemos analizar ya desde el punto de vista de las neurociencias cognitivas. Entonces, aquí vemos nosotros en este gráfico, en esta presentación, algunas emociones básicas que el objetivo fundamental es ayudarnos a que a sobrevivir y por lo tanto dirigen nuestra conducta, nuestro comportamiento de una manera estable hasta llegar a alcanzar niveles de relación en las cuales van a favorecer entre los unos y los otros. Generalmente las emociones se presentan en grupos humanos. Emociones independientemente solitarios se puede presentar, pero tiene una sobrecarga de índole emocional que ya luego lo vamos a analizar. Por lo tanto, estas emociones básicas nos sirven para defendernos en ocasiones o mantenernos distantes de diferentes estímulos nocivos, como son enemigos, peligros, situaciones de riesgo, o nos permiten en algunos momentos aproximarnos de estímulos que generen un nivel de recompensa, niveles placenteros, como es la ingesta de agua, la comida, la actividad sexual, el juego, la recreación, la parte cognitiva, entre otros. Por eso es que en el video tratamos de entender cómo el cerebro funciona dentro de la neurobiología en diferentes contextos. ¿Sí? Y quizás uno de los aspectos más importantes, ¿sí?, de las emociones es justamente la ingesta excesiva de alcohol. Porque a más de no recordar lo que sucedió el día anterior, pues nuestro estado de ánimo, nuestras emociones cambian, ¿sí? De manera de que sea el agua, la comida o la actividad sexual, entre otras cosas, la función es mantener siempre la supervivencia, tanto personal como de la especie.
Eso hay que tomar muy en cuenta. Dentro de la neurobiología podemos identificar algunas características de todas estas emociones que se pueden presentar a lo largo de toda nuestra vida. Una de ellas, quizás la más importante, es que se identifican por una expresión determinada que se genera a nivel facial y corporal, que en algún momento dado la psicología trabajó en esa área y obviamente hace referencia a la expresión corporal. No hay emoción sin expresión corporal. No hay emoción en la que nosotros podamos representar sin una expresión facial. Si yo en este instante digo que persona X se ganó la lotería, pues van a darse cuenta que la emoción que se genera va a ser facial. ¿Sí? Y luego, tras cámara, tras este evento científico, será de índole corporal, saltará, brincará, llorará, se lanzará al piso, en fin, no sé. Pero siempre habrá una identificación en la cual haya una expresión facial y corporal. Provocan ciertos niveles de predisposición a la acción característica. Esto se convierte en una función adaptativa. El hecho de provocar una predisposición a una acción característica indica justamente una función de índole emocional que tiene que ver o que tiene que estar estrechamente relacionada con la función adaptativa. Por lo tanto, si en este instante yo recibo una llamada telefónica y me indican que fui el ganador del pozo millonario y yo me subo a la mesa y me saco los audífonos y dejo de dar la conferencia y grito y chillo, bueno, ¿qué pasó como función adaptativa? Van a decir, Juan Enrique se desadaptó. ¿Sí? Justamente es eso, provocan una predisposición a la acción característica, ¿sí? Que tiene que estar estrechamente relacionada con una función adaptativa. Recordarán ustedes que la función adaptativa tiene que un componente netamente conductual. La neurobiología específicamente menciona que son aquellas, me refiero a las emociones, en las que ha tenido un papel esencial, ¿sí? En las adaptaciones del organismo y su entorno. Por lo tanto, al hablar de una adaptación del organismo a su entorno, por ejemplo, un viaje, una relación afectiva, un duelo, una ganancia, un premio, me estoy adaptando a ese entorno. Mi emoción se torna universal porque la reacción se presentará en diferentes culturas humanas, más no en la parte adaptativa. Esto quiere decir que en diferentes culturas el hecho de ganarse el premio gordo de una lotería, digámosle así, implicará acá, como una conserva o un nivel cultural, una reacción que implique o que vaya más allá de una expresión facial corporal. En otra cultura, simplemente una carcajada o una sonrisa exagerada, un llanto de emoción será más que suficiente. Y en otra cultura, simplemente dirán, ah, no, qué chévere, yo ya sabía que me iba a ganar. Miren las diferentes reacciones que provocan las emociones frente a una situación que quizás, hago referencia al premio gordo de la lotería, el hecho de ganar esa función, me refiero a la lotería, esté en 1 en relación a 1.000.000 de posibilidades. Pero existe una emoción, existe una reacción. La neurobiología indica que las emociones están presentes desde el nacimiento. Yo diría quizás ya desde antes del nacimiento. Porque ahora, gracias al apoyo de las neuroimágenes, podemos darnos cuenta que el niño en su neurodesarrollo, a partir del quinto, sexto hasta séptimo mes ya de desarrollo intrauterino, pues nos damos cuenta que existen actividades faciales que indican satisfacción y placer y que tienen que estar directamente relacionadas a las emociones. Por lo tanto, están presentes desde el nacimiento.
el hecho de que se forme una teoría de doble vínculo, que es específicamente la madre la que genera este doble vínculo, y que nunca se rompe, por cierto, vale la pena aclarar esta situación, que nunca se rompe esa teoría de doble vínculo, y que genera la madre en el momento en que el niño, a través del olfato, recién nacido me refiero, se dirige hacia el seno materno, a su zona de confort, y comienza a lactar. Ahí es cuando realmente se forma ese doble vínculo que bien lo menciona diferentes autores y que ese doble vínculo jamás se rompe. Por lo tanto, esa emoción de ese vínculo, de ese clic que hizo el niño recién nacido y que encontró su zona de confort, ¿sí?, en la etapa de la lactancia, está presente ya desde el nacimiento. Por lo tanto, si estamos hablando de que están presentes desde el nacimiento, este componente muy importante que son las emociones, pues perduran a lo largo del tiempo, ¿sí?, hasta que algún momento dado nosotros dejamos de existir. Las emociones pueden contagiarse, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo una persona que está riéndose en un medio de transporte, nos contagia su alegría. Si vemos que alguien llora en una sala de cine, nos contagia esos lloros. Yo pregunto, ¿quién de nosotros en algún momento no nos hemos contagiado por alguien que se ríe en una fiesta, en una reunión social? Hay alguien que genera una buena carcajada y en ocasiones no sabemos por qué se generó esa risa y nosotros también respondemos con una buena carcajada hasta que en un momento dado comienza a desprenderse de nuestros ojos algunas gotas de lágrimas. Provocan siempre reacción de tipo biológica involuntaria en el organismo y precisamente hace a una carcajada. Yo no estoy pensando y digo en mi interior, bueno, Carlitos se está riendo y ahora yo me voy a reír a contar tres, una, dos, tres, ja, ja, ja. No, es una reacción biológica involuntaria, ¿sí?, en la cual yo no tengo control, pero algunos autores también lo consideran como un sistema motivacional de índole primario. Y aquí vemos, ¿no?, la alegría, el amor, la ira, la sorpresa, la tristeza, la aversión, el miedo, la vergüenza, el pánico. Y vamos a tratar entonces de analizar las 6 emociones básicas de diferentes autores que contribuyeron en su momento, ¿sí?, y que las neurociencias cognitivas lo tomaron, y uno de ellos es justamente de Ekman Goldman. Él genera y explica una clasificación de las emociones básicas en torno, ¿sí?, al estudio de la expresión facial. Este Ekman Goldman, al ser un psicólogo, investigador y profesor, fue uno de los pioneros que logró identificar en diferentes estudios que realizó las emociones que tienen que estar directamente relacionadas con la expresión facial, que nosotros ya lo habíamos visto en la imagen anterior. Aunque aquí vemos 8, él logró identificar las 6 emociones básicas y que se tornaron prácticamente universales, que a través del estudio de las neuroimágenes, específicamente de estudios de tomografías en vivo, por un lado, de tomografías funcionales, por otro lado, ¿sí?, se logró determinar que los neurotransmisores, específicamente en el miedo y en la tristeza, disminuyen, mientras que en la ira aumentan, ¿sí?, porque es una reacción de cólera, mientras que en las emociones de alegría, sorpresa y asco, ¿sí?, porque eso también es una emoción, el asco, ¿sí?, los neurotransmisores, especialmente la sustancia blanca y otras, ¿sí?, logran estabilizarse, pero es como que de pronto hubiera un electrocardiograma en la cual la producción es bastante inestable. El miedo y la tristeza realmente van acompañadas en situaciones bastante dolorosas. Y es cuando los neurotransmisores han bajado
a cero, porque hay una sobrecarga de índole emocional que se genera a través del llanto. Daniel Goleman, el famoso investigador sobre inteligencias múltiples, psicólogo, periodista, escritor y divulgador científico, famoso por el libro de inteligencia emocional, también logró identificar 6 emociones básicas. Por un lado, miedo, tristeza, ira, felicidad, sorpresa y aversión. ¿Sí? El término aversión, concomitantemente y hasta cierto punto contradictorio con asco, el prefijo a es sin gusto, sin placer, sin agrado. Entonces, en algún momento nosotros podemos haber tenido conductas aversivas que no nos gustan, que no nos agradan. El término A es sin. ¿Sí? Entonces, sin gusto, sin placer, sin satisfacción. Pero yo diría que quizás un estudio reciente, año 2019, a través de la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, tomó en cuenta las reacciones que se generan dentro de grupos musculares faciales. Y este grupo de profesionales en las cuales estaban directamente relacionadas con las neurociencias, lograron determinar 4 emociones básicas. Es decir, los anteriores autores hicieron el estudio en base a las neurociencias con apoyo de neuroimágenes. Este grupo de profesionales de la famosa Universidad de Glasgow en Reino Unido consideró 4 emociones, pero tomando en consideración las reacciones de grupos musculares que se presentan a nivel facial. Al ser así, tenemos miedo, tristeza, ira y felicidad. Considere usted que este estudio se hizo en base a los grupos musculares faciales. Porque si usted se ríe y se mira al espejo, va a darse cuenta que todo el grupo muscular facial, todo su rostro, participa en un proceso emocional que será de alegría, de felicidad. Mire si en algún momento su grupo muscular facial en miedo. Como independientemente, cada grupo muscular de nuestro rostro como que trabaja, perdón, por su lado. Cada uno hace su trabajo. No hay un grupo facial muscular unido. Más aún en la tristeza. Peor en el lloro. Solo en la felicidad, en la alegría, en la satisfacción y en el placer, los grupos musculares, ¿sí?, que fue el resultado de los estudios realizados por la Universidad de Glasgow, indican que es como que los grupos trabajaran al unísono. Si usted llora, por ejemplo, de pronto dice que qué barbaridad, qué fea cara he tenido cuando me pongo a llorar. Es que creo que hasta el ojo pierde la órbita y como que se dirige hacia arriba, ¿sí? Y lloro. A veces hay personas que lloran con un solo ojo. Y se dice en el argot popular, está llorando con chulla ojo. Sin embargo, este estudio realizado por la Universidad de Glasgow consideran que el miedo y la sorpresa, escúcheme bien por favor, que el miedo y la sorpresa comparten la misma señal base. ¿Qué es esa señal base? Es aquella en la que intervienen los ojos totalmente abiertos. Nunca, creo yo, en una emoción que genere sorpresa, cerramos los ojos. Quizás en el momento de besar, sí, pero eso no es una sorpresa, eso es una satisfacción, eso es un placer, el acto de besar. Entonces ahí sí
Creo yo que la mayoría cerramos los ojos en el momento de besar. Nadie está besando con los ojos abiertos y analizándole. Si está la ceja hacia arriba, hacia abajo, si frunce el ceño, si se agita la respiración o de pronto no sé qué puede más pasar. Pero en la sorpresa, la base, la misma señal base, comparten los ojos totalmente abiertos. ¿Sí? Y también el asco y la nariz participan como una nariz arrugada en el asco y en la ira. Es preferible decir, en vez de asco, en momentos de una conducta aversiva, de una emoción aversiva, que no me guste. O en el asco, pasamos por una calle y hay un mal olor y, miren, fruncimos la nariz. ¿Ya? Y en la ira igual. Nadie está feliz y emocionante pasando por una calle con olores desagradables. ¡Ay! ¡Fuchi! ¡Qué asco! Veamos otro estudio. Pixar, que me parece bastante interesante, que es una empresa de la famosa Apple y creadora de uno de los mejores películas. Hay una de ellas que a mí me encanta mucho, que hace referencia a las emociones. ¿Sí? Hizo también unas investigaciones en lo que se refiere a la clasificación de emociones básicas. ¿Sí? Y justamente tuvieron que hacer esas investigaciones porque obviamente tenían que responder a la decisión de los famosos guionistas de la película de Pixar denominada del revés, Inside Out, ¿sí? Que eligieron solo 5 emociones para representar debido a las limitaciones del guión. Bastante interesante. ¿Y qué decidieron estas investigaciones? Miedo, tristeza, ira, alegría y asco. Yo tengo mucha inclinación por las películas de la empresa Pixar, ¿sí? Y no recuerdo exactamente el nombre de esta película, en donde hace un estudio bastante interesante sobre las emociones. Por lo tanto, si esta empresa, al momento de realizar o de producir una película que es considerada como la 7ª obra de arte o considerado como una de las mejores expresiones artísticas, como es el cine, obviamente tuvieron que considerar el guión de la película para realizar un estudio relacionado a las emociones básicas. Y lo importante de esta investigación fue que pudieron encontrar e identificar en todas las culturas del mundo quizás emociones básicas que se podían presentar casi en todas las culturas y que están relacionadas al miedo, a la tristeza, a la ira, a la alegría, al asco y o a la aversión. Veamos otro. Paul Ekman, ya en la década de los años 90, aquí se le considera como el padre de las emociones, entre otras cosas, consideró que las emociones tienen un componente universal y tienen un origen de tipo biológico. Ahí es donde aparece ya prácticamente, o donde interviene la neurobiología, porque estamos hablando de 2 componentes. Por un lado, un componente universal y por otro lado, un componente biológico. Y ya en la década de los años 90, amplió ya a las anteriores clasificaciones a 7 emociones: miedo, tristeza, ira, felicidad, sorpresa, asco y desprecio. Quizás la emoción de desprecio no fueron identificadas anteriormente. En la década de los años 90, con Paul Ekman, ya se identificó esa emoción de desprecio, que el desprecio incluye el considerar que esa emoción y su expresión
son reconocidas universalmente. Bastante interesante. Lučić, retrocediendo en la línea de tiempo, ya desde la década de los años 80, hemos hecho un recorrido retrospectivo en la línea de tiempo. Psicólogo, profesor, creó la rueda de las emociones, que en algún momento dado, y si hay la oportunidad y lo permite, pues se les entrenará en otro evento cómo utilizar la rueda de las emociones dentro de un contexto terapéutico. Y claro, estas ruedas de las emociones no funcionan solo. Yo aquí tengo más de 120 tarjetas, no sé si logran mirar, ¿sí? En las cuales intervienen en esta rueda de las emociones, que obviamente tienen un componente clínico. Y cuando hablamos de un componente clínico, estamos hablando de un componente terapéutico. ¿Sí? Miren ustedes la rueda de las emociones, en donde existe una interrelación de las emociones humanas con 8 emociones básicas. Estamos hablando de tedio, melancolía, distracción, temor, aprobación, serenidad, interés, enfado, etc. Y lo que está afuera, como optimismo, amor, sumisión, susto, decepción, remordimiento, desprecio, etc., son emociones avanzadas que se obtienen a partir de las primarias. Es decir, hemos analizado la imagen inicial del árbol de las emociones hasta llegar a lo más profundo y que se utiliza hasta el momento la rueda de las emociones. Esta es la más actual porque se hizo una actualización. Por lo tanto, estamos hablando de amor, desprecio, optimismo, sumisión, susto, decepción, remordimiento y alevosía. ¿Sí? Lo que está afuera de esto. Entonces, para utilizar esto dentro del contexto terapéutico, a más de trabajar con la rueda de las emociones, es importante considerar que en cada una de las aspas, ¿sí? Por eso tienen diferentes colores y vemos aquí que también las caras tienen colores, es justamente el uso de estas tarjetas, ¿sí? Que tienen justamente un contexto netamente emocional terapéutico y que se trabaja en niños, en adolescentes y en adultos. Por eso la intensidad del color en la rueda de las emociones va de menos a más. Si vemos en la parte del círculo del medio, vemos que el color amarillo es mucho más intenso que el verde y así sucesivamente. Entonces hablamos de éxtasis, admiración, terror, asombro, odio, furia y vigilancia. Entonces hay que trabajar terapéuticamente en lo que son el árbol de las emociones, que ya lo habíamos visto, y la rueda de las emociones con el material, con estas fichas, ¿sí? Que obviamente son bastante extensas, porque las emociones, como ya lo habíamos analizado dentro del contexto de la neurobiología, se presentan a lo largo de toda la vida. Entonces, ojalá en algún momento podamos realizar un entrenamiento sobre el uso de la rueda de las emociones específicamente para terapeutas. Aguado logró identificar de manera universal, y él lo llamó universo emocional básico, 10 emociones. Roberto Aguado en el año 2005 incluyó una lista de 6 emociones básicas y otras 4 que precisamente tienen la función de completar el término de universo emocional. Bastante interesante, que la psicoterapia lo está trabajando en la actualidad. Ese universo emocional básico ha atendido procesos que tienen que estar directamente relacionados a la bioquímica. Así queda que estos son miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa, asco, culpa, admiración, curiosidad y seguridad. Si analizamos los diferentes contextos en diferentes espacios de tiempo, haciendo referencia a la línea de tiempo en este caso,
nos damos cuenta que el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la culpa, la aversión, etcétera, se mantienen, pero ya presenta un universo en donde la admiración, la curiosidad y la seguridad generan otros niveles emocionales. Por lo tanto, tengo todavía un poquito más de tiempo, las emociones cumplen ciertas funciones. Y ya lo habíamos visto. Estas emociones básicas o primarias, recuerden ustedes la primera presentación antes del video, tienen una reconocible función en la cual se adapta específicamente una conducta en donde existe una función de índole motivacional. Por ejemplo, y puse lo que realmente es lo que nos, o se nos presenta dentro de nuestra cotidianeidad. El miedo nos prepara para la huida y la evitación. Si usted se va a un juego mecánico y tiene miedo, comillas, de embarcarse a la montaña rusa, pues se da media vuelta y se va. Ese es un modelo de huida. O si usted dice, no, no me voy a hacer la montaña rusa, no me gusta. Eso es un modelo de evitación. Si nos estamos dando cuenta cómo las emociones funcionan y cumplen su importancia en nuestra actividad humana, el afrontamiento o la protección ante el peligro es el resultado del miedo. Por ejemplo, yo creo que de las 174 personas que estamos en el auditorio, alguna de ellas pudo haber sido víctima de un robo. Ahora mucho más que estamos viviendo un tiempo de inseguridad. Hemos estado pacientemente esperando el transporte urbano y alguien por detrás vino y, bueno, es muy común en mujeres, en donde vienen por detrás y los aretes, los pendientes, les jalan media vuelta o se van. Por lo menos acá en Quito sí es algo frecuente. ¿Qué pasó ahí? Hubo un momento de shock, es decir, una emoción en base a la producción de neurotransmisores en las cuales llegó a umbrales realmente increíbles, porque en ese instante se puede medir. Si ese preciso instante se le coge a la persona y se le lleva, ¿sí?, a que se realice una tomografía funcional, vamos a darnos cuenta cómo, ¿sí?, en cuestión de segundos, los neurotransmisores que estaban, comillas, equilibrados en su funcionamiento, porque claro, estábamos esperando tranquilamente en la parada de bus, pensando en quién sabe qué, de pronto en las actividades que se iban a realizar o en los resultados que se tuvieron durante la jornada del día, en fin. Pero el tiempo en estado de shock dentro de las emociones es como que se detuvo. Y frente a esta situación, en el momento que jalan los arretes, los pendientes, los zarcillos, no sé si ese es el nombre correcto, ¿sí? Existe un momento de reacción. Y esa reacción tiene dos etapas, dependiendo del estado de shock. Uno es como quedarme plantado en el piso. Y la otra es como salir corriendo y verle al ladrón, comillas, ladrón, perdón este término que utilice, y tratar de recuperar lo que me robó. Y eso es lo que estamos viendo a través de los noticieros. Las emociones que siempre o en la mayor parte del tiempo no han sido muy bien identificadas, hoy lo estamos viendo en un tiempo en el cual la inseguridad es el pan diario en nuestra sociedad. Es que es increíble ver esa situación. Yo la otra vez veía en un video, justamente
en los noticieros que transmiten a partir de las 7 de la noche y un poco más, ¿sí? Como una chica, una mujer, peleaba con la cartera, ¿no? Y estaban ahí como que forcejeando, ¿sí? Y tanto era el aferrarse, en este caso la cartera, que obviamente la persona que obviamente tenía la intención de robarlo, ¿sí? Le dio una vuelta con la intención de que caiga, ¿sí? La mujer cae al piso y en esas fracciones, hasta nuevamente incorporarse, la persona huyó. Y lo que más realmente me llamó mucho la atención es que ya en el piso se levanta y sale corriendo. Entonces, ahí vemos dos momentos, dos etapas, ¿sí? De toma de decisiones. La una, quedarnos plantados en el piso, con un fuerte dolor de los pabellones de la oreja. La segunda, reaccionar en milisegundos, ubicarme en el contexto, en tiempo y espacio, regresar a ver y pegar la carrera para tratar de recuperar lo que me robaron. No hay otra reacción más. Ese es un afrontamiento. O simplemente viene la protección. Ah, yo sé que esta parada es bastante peligrosa. Me saco los aretes y me lo guardo. ¿Ante qué? Ante un peligro. Y ese peligro es eminente. De no ser así, de no haberme sacado los aretes, los pendientes, etcétera, la cadena, la pulsera, el reloj, el celular, etcétera, el miedo cavó tanto en la corteza, especialmente en el tronco cerebral, en donde interviene la memoria. Y claro, después de eso vienen los resultados. La boca seca, ganas de llorar. Perdí esa noción de tiempo. No sé lo que me pasó. Puedo reaccionar, me toco los pabellones de mis orejas, pueden estar hasta cierto punto un tanto sangrantes. Recuerdo, pero ya días después, el miedo que se generó en ese sitio, en esa parada, destinada a embarcarme a un servicio de transporte público, ya no lo tomaré en cuenta. ¿Tendrá que pasar por la misma parada? Sí, pero ya habrá protección, porque las emociones básicas primarias quedó ahí. Y esta emoción básica primaria se ligó con la memoria. Recuerden ustedes que la consolidación de la memoria está en el piso entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces yo no me puedo olvidar. Entonces digo, no, en esa parada no. Prefiero caminar 6 o 7 cuadras más y coger en la parada siguiente porque sé que en esa parada tuve un evento desagradable. Y puede convertirse esa parada, esa calle, ese sitio, en fin, qué sé yo. ¿Qué pasa con la tristeza? Ustedes saben que son el resultado de las emociones. La tristeza no aparece directamente. Hay etapas. Y una de ellas es la melancolía. Tristeza, depresión. Depresión inicial, media y profunda. Y ya la profunda es realmente en donde tiene que estar muy relacionada con el, comillas, suicidio. Pero no vamos a hablar de eso porque no es el tema. La tristeza, en cambio, tiende a la reintegración personal. Y la tristeza va acompañada por el llanto. Será muy interesante en algún momento hablar sobre la neurobiología del llanto, la neurobiología de la tristeza, la neurobiología del duelo, la neurobiología de las dificultades de aprendizaje. Hoy todo tiene su explicación a través de la neurobiología. Y hoy analizar la neurobiología dentro de las emociones implica esto, una reintegración personal en donde participa la introspección y la reconciliación. En tanto y cuanto que la ira, en cambio, nos dota
ofrece recursos para la autodefensa y ataque, que puede ser de índole físico o verbal. Y eso se transmite en una guerra bélica verbal o física. En cambio, la alegría tiende a la acción de direccionar al pensamiento. Miren qué interesante es la neurobiología. Si yo me siento alegre, el pensamiento se me torna flexible. No es un pensamiento convergente, es un pensamiento divergente. Cuando yo tengo un pensamiento flexible, divergente, interviene la motivación. Cuando interviene la motivación, se eleva la autoestima. Cuando se eleva la autoestima, intervienen otros neurotransmisores, en la cual mi estado de ánimo no solamente es interno, sino que también se presenta a nivel facial. Y la persona dice, pero te veo muy bien, estás súper bien, qué gusto verte, que estés así. Porque esa alegría, al ser interna, también se manifiesta de una manera externa. Y eso es visible. La vestimenta, la presentación personal, entre otras cosas. Entonces, miren cómo las emociones participan en situaciones que forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida. Hemos analizado el oído específicamente como un ejemplo en donde las orejas, los oídos auriculares, son víctimas que generen miedo. Imagínense ustedes un asalto. Una cosa es robo, otra cosa es asalto. Con arma blanca. Terrible. Miedo, tristeza, ira y alegría. La sorpresa focaliza niveles atencionales. El asco o aversión, que ya lo hemos visto, tiende exclusivamente al rechazo, a la evitación de lo que nos puede perjudicar. Una aversión ya es, acuérdense en el término es sin gusto, sin placer. La memoria. En esa calle no paso nunca más y evito, porque ya hubo un desenlace. La culpa tiende a reparar. La admiración a imitar. Y la curiosidad tiende a la exploración, seguido de la seguridad al control. Hoy en día, la neuropsicología y la psicoterapia como tal, estamos incursionando en nuevos estilos de tratamiento dentro de la psicoterapia en emociones. Más hoy que estamos viviendo una etapa bastante difícil con la presencia del COVID-19. La presencia de esto realmente ha generado un cambio radical. Y ya nuestro estilo de vida no es el mismo. Ya tenemos miedo. ¿A qué? A contagiarnos. Y ya la mascarilla se hizo parte de la cotidianeidad. Ya no podemos salir sin mascarilla. Ya el recipiente de alcohol es parte de nuestra cotidianidad. Antes lo que andábamos a llevar era la peinilla, estoy hablando a nivel de varones, la peinilla, el pañuelo y de pronto un frasquito para de vez en cuando echarme y oler bien. Pero más de eso, el frasco de alcohol. Entonces, ese estilo de vida cambió. Las emociones fueron diferentes. Ya el miedo es latente. La ira es permanente. Porque vemos que a pesar de las circunstancias que las que estamos atravesando, hay grupos humanos que poco o nada les interesa. Y se les encuentra
en grupos sociales, en fiestas clandestinas, en fin. Mire, ya esta nueva etapa que marcó la línea de tiempo a partir del año 2020 hasta ahorita, 25 de agosto del 2021, ya no es la misma. Ya me pongo a pensar antes de actuar. Antes salíamos, no había ninguno. Había una fiesta, estábamos primeritos, abrían la puerta y entrábamos, pero desapretadamente ahí. Felices. Ahora ya no. Incluso los niños prefieren quedarse en la casa porque tienen miedo. Y esto nos va a acompañar durante, quién sabe, toda la vida. Y ya la mascarilla es parte de nuestro atuendo. Ya los niveles de estrés han aumentado. Ya estoy caminando por la calle de una manera zigzagueante. Por lo menos yo así hago. Ya salgo del supermercado, echo alcohol a las bolsas de compras. Me dan los cambios, alcohol al dinero. Me voy a sentar en una mesa en un restaurante a servir un capuchino, alcohol a los muebles. ¿Cuánto hemos visto eso en la sociedad? Nunca. Y nos hemos ido a comer, a servirnos los platos típicos, no sé si el término que voy a decir se utiliza allá, en las famosas huecas. Las tortillas, la fritada, el hornado, y nunca nos hemos preocupado de sentarnos en la mesa y echarle alcohol. Venía el mesero con un trapo más sucio que limpiaba y poco nada nos interesaba, el hecho era satisfacer el deseo de comer. Ya la seguridad al control es lo máximo. Todo ha cambiado. Ya nosotros no somos los mismos. Ya las relaciones humanas han cambiado. Las relaciones afectivas han cambiado. Ahora estaba leyendo en un periódico bastante de por acá, un artículo bastante interesante, que para contraer matrimonio están pidiendo las pruebas de PCR. Póngase usted a pensar. Ya la confianza se perdió. Hoy los eventos son online. Y Antonio, que siempre ha tenido la gentileza de invitarme en este tipo de eventos, va a darse cuenta un antes y un después. La gente entraba, salía, saludaba. En ocasiones ni nos lavábamos las manos y cogíamos los alimentos y nunca pasaba nada. Hoy en día, ni bien llego a la casa, lavarme las manos. De otra parte, lavar las manos. Creo que en el día nos estamos lavando unas 30 o 40 veces. Nos cambiamos de ropa. Dejamos que se ventile. Y en nuestro interior, esa emoción de miedo se hizo latente. Es que tenemos miedo. Yo sí, no sé ustedes. Estimado Enrique, le quedan 3 minutos. Ya, muchas gracias. Ya termino. Finalmente, las emociones tienen como una función original de mantener la supervivencia. El miedo mantiene la supervivencia. Debemos tener en cuenta que hoy en día esa supervivencia está garantizada en tanto y cuando existan emociones. No hay ser humano que no tenga emoción. Esas emociones nos informan de peligros que pueden ser reales, evidentes, y que en algún momento debemos revisar si están ayudando o no en nuestra situación actual. ¿Puedo evaluar mis emociones? Claro que sí. Existen test para evaluar. Que esto sea un motivo para, en un próximo encuentro, cómo yo puedo evaluar mis emociones y cómo yo puedo encontrarme en este preciso instante después de que he atravesado una situación bastante dolorosa, por ejemplo.
cómo me encuentro en este instante después de haber tenido un resultado de una satisfacción bastante agradable. Y termino con esta lámina. Las emociones secundarias o complejas es el resultado de la combinación. Es decir, las emociones básicas que habíamos visto con diferentes autores, con diferentes investigadores, se combinan para producir otras emociones más complejas. Estas emociones más complejas son emociones secundarias, son emociones complejas, son emociones derivadas. ¿Y por qué derivadas? Derivadas de qué? De las primarias. Por ejemplo, ¿sí? Hablar de las emociones secundarias me tomaría 2 horas más, porque implica el uso de las ruedas de las emociones más 2 baterías de test. Por ejemplo, la vergüenza es el resultado de la mezcla de la culpa y el miedo. Y les dejo para que analicen, porque nosotros en algún momento dado hemos tenido vergüenza. Uy, qué vergüenza. Pero ¿qué es la vergüenza? Es una emoción secundaria, compleja, que nace de la combinación de las emociones básicas, especialmente de la culpa y el miedo. Palabras finales. La psicología y la neurobiología, que es la que hemos analizado el día de hoy, han hecho aportes significativos al estudio de las emociones. Se fue el audio, Enrique.